Bueno, bienvenido a todos los invitados, bienvenidos, sean bienvenidos a esta su casa. Y bueno, hoy quiero compartirte una palabra que le puse por título, Ejercitando la mente de Cristo. Cuando fuimos salvos por el Señor, la salvación que recibimos consistió en un cambio de naturaleza que nos hizo que pasemos de las tinieblas a la luz. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador ha pasado de las tinieblas a la luz. Y cuando la Escritura habla que pasamos a la luz, podemos ver las cosas espirituales de una manera correcta. Podemos ver las cosas espirituales realmente como Dios quiere que nosotros las veamos. La Escritura, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, cita de la siguiente manera. Dice así: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Fíjate todo lo que dice esta porción de la Escritura. Lo primero que dice que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios. Cada uno de ustedes pertenece a la familia de Dios. Y por lo tanto, al ser parte de la familia de Dios, dice que somos sacerdotes al servicio del Rey. Recordemos que en el antiguo pacto la función sacerdotal era ministrar, servir a la presencia de Dios. Usted es un sacerdote que sirve con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, como dice la Escritura, está en usted. Dice, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Y en esa luz a la cual Él nos hizo entrar, nosotros podemos ver las realidades que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿para qué fue todo esto? Dice la Escritura, para que anunciemos las maravillas que Dios ha hecho, para que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que cada uno de ustedes puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sus vidas, al llegar Cristo a nosotros, o nuestras vidas no son las mismas. Nuestras vidas son totalmente distintas. Nuestra perspectiva de la vida, la manera en la cómo vemos las cosas, es totalmente distinta ahora que nosotros estamos en Cristo. Y en ese proceso, una de las tantas cosas que Dios produjo es el nacimiento de una nueva mente en nosotros. Es lo que quiero hablar acerca de la mente de Cristo, porque la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo del 14 al 16, cita de la siguiente manera: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos lleva, nos guía y nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La mente de Cristo nos lleva a entender las cosas espirituales. La mente de Cristo nos permite escuchar la voz de Dios. La mente de Cristo nos permite ver cosas que los demás no pueden ver. A nosotros nos fue dada la mente de Cristo para que pensemos como Cristo. Es algo muy importante, pero no es que digas, es que voy a leer la Biblia para que yo piense como Cristo. Y no es así. A nosotros nos fue dada la mente de Cristo para que pensemos como Cristo. Lo que el Padre espera de nosotros es que ante cualquier circunstancia de la vida,
No pensemos como nosotros o a nosotros nos parece, sino que pensemos como Cristo. Lo que Dios habla debe ser procesado por la mente de Cristo. Fíjate cuántas cosas en nuestra vida cotidiana no las resolvemos como nosotros mismos. Cuántas cosas en la vida cotidiana, cuando alguien viene y nos ofende, nos falta el respeto o nos agrede de cualquier modo, ¿cómo es que nosotros respondemos a esa situación que estamos pasando en la vida? ¿Como nosotros mismos? ¿Como alguien que está muerto en Cristo? ¿Como alguien que conoce las cosas espirituales? ¿O como alguien que es 100% carnal y terrenal? ¿Cómo es que nosotros respondemos ante los asuntos de la vida? Cuando Jesús vino y operó en la tierra, lo único de lo que echó mano fue de la comunión con Dios, o como Él lo decía, el Padre y yo, uno somos. Cuando Jesús caminó en la tierra, de lo único que Él siempre habló es que el Padre y yo, uno somos. He venido a esta tierra para hacer la voluntad del que me envió. Y siempre Él era consciente de algo, de la comunión que Él tenía con el Padre. ¿Por qué? Porque Él operaba en la mente de Cristo. Él operaba en ese entendimiento de hacer la voluntad del Padre. Ninguna persona que tiene la mente de Cristo se instruye del mundo, sino que aprende de y a Cristo. Recordemos que nosotros tenemos durante toda nuestra vida, nuestra mente terrenal fue formada, ¿sí? Por la sociedad en la que vivimos, por nuestros padres, por los maestros, por las programaciones que veíamos en la televisión, ¿verdad? Ahora por las redes sociales. Entonces, todo lo que cotidianamente tenemos en el entorno ha formado la manera en la que nosotros pensamos, la manera en la que nosotros decidimos, y eso lo hablamos que es acerca de la mente terrenal. Pero lo que la Escritura está haciendo en nosotros, cuando tú te vienes un domingo y te expones a la palabra, lo que se está ejercitando o lo que estás tú, el entendimiento que tú estás teniendo no es en tu mente natural, aunque tu mente natural, cuando se alinea a la mente de Cristo, pues claro que lo expresa, pero estás recibiendo una formación en lo espiritual o en tu espíritu, ¿sí? Y tu mente de Cristo, la mente de Cristo que está en ti, que opera en ti, está siendo formada. Ahora, esto es algo muy importante. La mente de Cristo fue dada al cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todos somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la mejor manera, aunque la mente de Cristo sí puede funcionar en ciertas personas de una manera individual, pero la mejor manera en la que la mente de Cristo funciona es como cuerpo. Cuando todos nos complementamos, porque lo que Dios quiere es que nosotros como cuerpo de Cristo podamos complementarnos para hacer su obra de una manera efectiva. Por eso les decía que ninguna persona que tiene la mente de Cristo se instruye del mundo. Porque aunque tú tienes la mente de Cristo, pero también tienes tu mente natural. La mente que más instruyas es la que se va a expresar en tu vida. Ahora tú dices, es que mi mente ya no la instruyo. Díganme ustedes, ¿qué cosas, qué factores externos instruyen nuestra mente? ¿Qué factores externos instruyen nuestra mente? ¿La música? ¿La música instruye nuestra mente?
Sí, o sea, tú ponte a escuchar X tipo de música y vas a tener una mentalidad del tipo de música que tú estás escuchando. Las redes sociales, las telenovelas, las series, todo eso trae una instrucción, ¿verdad? Podemos decir, ay, es algo inocente, pero inocentemente terminas haciendo lo mismo que ves. Alguien decía, tú eres lo que comes. Todo aquello que tú metes dentro de ti es lo que tú terminas expresando en tu vida. Entonces, ninguna persona que tiene la mente de Cristo se instruye del mundo, sino que aprende de y a Cristo. Entonces, aprendemos de Cristo. Tú te reúnes un día domingo, no para que Dios te bendiga, porque tú en Cristo eres una persona bendecida, ¿sí? Tú te reúnes un día domingo o tú te expones a la palabra porque estás aprendiendo de Cristo y estás aprendiendo a Cristo, estás abrazando a Cristo, estás tomándote de Cristo para que ahora sí todo lo que tú hagas, todas las decisiones que tú tomes sean de acuerdo a la mente de Cristo. Y fíjate lo que pasa cuando alguien se permite instruir de esta manera. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, pues nos expresa, ¿verdad?, a lo que Dios nos quiere llevar. Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿y estas cosas desde qué mente las podemos entender? Solamente con la mente de Cristo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, nos distraemos con todos los distractores que ya te dije hace un momento, o nos instruimos tanto en la parte terrenal que cuando estamos pasando por momentos de aflicción, problemas, situaciones, lo que tú quieras, queremos que Dios hable a nuestra vida. Queremos escuchar la voz de Dios. Queremos que Dios nos dé una salida para las cosas. ¿Y cómo nos va a hablar Dios? Si no eres instruido, si no estás ejercitando la mente por la cual tú puedes escuchar a Dios. O sea, yo algo que te aseguro que no te va a hablar a través de, bueno, no sé de qué decirte, ¿verdad? Pero de algo que no debes con las cosas con las que no te va a hablar así. No va a haber manera de que te hable. La mente de Cristo nos permite ver lo que la mente natural no ve. Por eso cuando dice aquí, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Por lo tanto, ¿tú crees que Dios esté interesado en que tú le conozcas, en que tú le entiendas, en que tú participes de su propósito eterno? ¿Tú crees que Dios esté interesado en tu bienestar? Claro que sí, el más interesado en el que tú estés bien es Dios, pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y realmente aquí tenemos que entender que las cosas aquí se hacen a la manera de Dios, porque la mente de Cristo nos permite ver lo que la mente natural no ve. Lo que para la mente natural es un milagro, para la mente de Cristo es algo normal, es algo natural, ¿verdad? Por eso cuando tú dices, es que Dios tiene que hacer un milagro en mi vida, tú tienes que entender que tú crees que Dios se despierta por la mañana y dice, hoy voy a hacer un milagro en la vida de fulano. Para Dios, aquello que nosotros en la mente natural le decimos milagro, para Dios es algo natural. Porque Dios dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos
que le aman. Por lo tanto, nosotros esperamos algo sobrenatural, ¿verdad? Pero Dios dice, eso para mí es natural, solamente que tú lo tienes que ver y lo tienes que pedir, lo tienes que entender desde una mente superior, desde la mente de Cristo, y no tienes que estarlo buscando desde la mente natural. Generalmente ese es el ancla que no nos permite avanzar al siguiente nivel al cual Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Nos quedamos atorados así, en que queremos que Dios siga haciendo milagros, cuando Dios dice, eso para mí es natural. El que necesita entender las cosas de una perspectiva distinta y con la mente de Cristo, eres tú. Así es. Amén. Y tenemos que entender esto, este pasaje, Primera a los Corintios 2:9, el que acabamos de leer, lo voy a volver a leer. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje está en un presente permanente. Si lo leemos en 10 años, Dios seguirá diciendo lo mismo. Él nos lleva al siguiente nivel. En 10 años, tú no puedes ser la misma persona que eres hoy. En lo espiritual estoy hablando. Porque ni en lo natural vas a ser la misma. Pero en lo espiritual, en 10 años tú no puedes ser la misma persona que eres hoy. Porque Dios te va a seguir diciendo, aunque tú vivas y alcances todo aquello que hoy en este momento Dios te está diciendo, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, cosas que no has visto y no has oído, en 10 años tú ya las vas a ver y ya las vas a oír, ¿sí? Pero Dios te va a seguir diciendo en 10 años que hay cosas que no has visto y no has oído y no han subido a tu corazón y que te va a llevar a un nivel más alto. Aquello que sale de la mente de Cristo no sale para ver si sucede. Cuando Dios habla, Dios crea. Y tú tienes que entender esto. Cuando Dios habla, Dios crea. Por eso aquello que sale de la mente de Cristo, aquello que Dios habla a tu vida desde la mente de Cristo, créeme que no te lo está sugiriendo. ¿Verdad? Porque a veces desde la mente de Cristo podemos ver cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vemos un José el soñador. La escritura dice que tuvo un sueño, pero el problema de José es que él se sentía en tanta confianza con su familia que él contó su sueño a su familia. Y yo no te digo que no cuentes, ¿verdad? Cuenta tus sueños, puedes contarlo, pero necesitas entender que Dios te da sueños de grandeza. Eso José no lo había visto y no lo había oído, pero Dios subió ese sueño en su corazón. Cuando él contó el sueño, aún su padre le dijo, ¿acaso vas a reinar tú sobre todos nosotros? Y vemos que aunque Dios le dio un sueño de grandeza, pasó por todo un proceso en su vida. Sí, y la historia yo sé que tú la sabes, ¿verdad? Llegó a ser el segundo después de Faraón. El sueño que Dios le había dado en ese momento, el sueño estaba siendo cumplido. Pero él abrazó ese sueño y jamás se desvió del entendimiento de ese sueño, aunque estuvo en la cárcel, aunque fue esclavizado, aunque fue abandonado en una cárcel, ¿verdad? Por el copero del rey, pero en su momento Dios lo llevó a que ese sueño se cumpliera. Porque aquello que sale de la mente de Cristo no sale para ver si sucede. Cuando Dios habla, crea. Si tú lees el Génesis, en el Génesis inicia de esta manera. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Y todo lo que decía Dios, ¿qué? Se hizo. Entonces, cuando Dios te habla desde la mente de Cristo, todo lo que Dios dice, no te lo está sugiriendo. Eso se va a hacer, pero también tú tienes que cooperar para que eso sea una realidad en tu vida. Conforme a la naturaleza de Dios, lo que Dios dice sucede.
Lo único que puede obedecer a Dios en nosotros es la mente de Cristo. En nuestra mente natural no obedecemos a Dios. Fíjate, esto es algo muy importante. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios habla, somos obedientes desde la mente de Cristo. Desde la mente natural, ¿qué es lo que pasa cuando Dios te da una indicación, cuando escuchas algo, cuando Dios te hace sentir hacer algo? ¿Qué es lo que pasa si tú lo filtras desde la mente natural? Vamos a suponer que hoy Dios te dice, hoy vas saliendo, hoy sales y Dios a la primera persona que te encuentras en la calle, Dios te dice, háblale de mí. ¿Qué vas a decir? Se ve que es bien enojón. Es el primer argumento. ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ni lo conozco, ni sé quién sea. Y desde nuestra mente natural, empezamos a poner argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, y es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque la mente natural lo que hace es pone una barrera. ¿Sí? La mente natural se llena de argumentos, ¿sí? Se llena de fortalezas mentales. ¿Sí? Se llena de todo, del no se puede. Se llena de barreras y no permite que Dios obre en nuestra vida. ¿Sabías que a la mayoría o a todos Dios nos habla? Dios nos habla a todos. Niégueme alguno que Dios no le ha hablado en alguna ocasión para hacer algo que no hizo. Yo quiero que alguien me diga, no, levante la mano y diga, a mí Dios no me ha hablado para hacer algo. ¿No te ha dicho, perdónalo? ¿Deja las cosas así? Dios nos ha hablado a todos. De una u otra manera, Dios nos ha hablado a todos. Debemos entender que Dios no nos está preparando un mundo mejor. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos así como que Dios va a preparar un mundo mejor. ¿Tú crees que Dios te va a preparar un mundo mejor? Y te lo voy a decir por qué. Dios puso a la iglesia, dice que Dios puso a la iglesia en esta tierra hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo que quiere decir esto es que Dios puso a la iglesia para que esa paz y ese orden que tú estás esperando que Dios venga a hacerlo, Él no lo va a hacer. ¿Sabes quién lo va a hacer? Dile, está a tu lado, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Porque a veces estamos esperando eso, ¿verdad? Que Dios venga a que haga las cosas. Dios no va a hacer las cosas. ¿Sí? Si tú pides trabajo y tú le dices, Dios, dame trabajo, y no sales a buscarlo, tiene que haber de nuestra parte. La iglesia está aquí para representar a Dios aquí en la tierra. Entonces debemos entender que Dios no está preparando un mundo mejor. De hecho, el sistema del mundo está en nuestra contra. Está para frenar el propósito eterno de Dios. Entonces, si alguien te dijo, mira, acércate a Dios y tus problemas se van a acabar, déjame decirte que no es así. Tus problemas están iniciando. Pero tus problemas están iniciando, pero esa es la otra cosa. Tus problemas están iniciando, pero ahora ya no están iniciando con una persona que está sola. Tus problemas están iniciando, pero ahora estás del lado ganador. Tus problemas están iniciando, pero ahora estás con el que nunca ha perdido una batalla. Tus problemas están iniciando, pero Dios ahora está contigo. Ahora Dios es el que pelea contigo. Entonces tú lo tienes que ver de esa manera. Pero si tú te ves en lo natural como el triste venadillo que habita en la serranía, pues ese es un problema. Porque no te estás viendo en Cristo. Y el asunto de todo esto es que nosotros necesitamos vernos en Cristo. Cuando David
llegó al campo de batalla, porque David no iba a pelear con el gigante. A David lo mandó su papá a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en el campamento de batalla. Entonces, cuando David iba llegando al campamento, Goliat se apareció por ahí y les gritaba: mándeme un hombre que pelee conmigo, ¿sí? Y todavía el gigante maldijo a Dios y a sus ejércitos. Lo que realmente prendió a David fue eso. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha ofendido al Dios Altísimo? Y cuando él se presentó ante el gigante, la escritura lo dice de esta manera. Dice: tú vienes conmigo con lanza y jabalina. Dice: pero yo vengo ante ti en nombre de los ejércitos del Dios Altísimo. David no peleó como él solo. No dijo, aunque lo dijo, yo he matado leones, yo he matado osos, pero él dice: yo vengo en nombre del Dios Altísimo. ¿Qué decía? Yo vengo representando a Dios aquí en la tierra. ¿Usted? ¿Sí usted viene representando a Dios aquí en la tierra? Si usted está dentro del propósito eterno de Dios, usted trae todo el respaldo del reino de los cielos en las cosas que Dios le encomendó que usted haga. Si son cosas que no pertenecen al reino de Dios, usted está solo. Pero si son cosas que pertenecen al reino de Dios, usted está respaldado por Dios. Cuando enfrentamos situaciones, la mente de Cristo nos permite ver más allá de los sentidos naturales. A eso es a lo que tenemos que llegar, que nosotros podamos ver más allá de los sentidos naturales. A veces, yo soy testigo de esto, nos han diagnosticado una enfermedad que no se va a curar en tu vida. Estás enfermo y en mi caso me dijeron, de por vida vas a tomar medicamento. Desde una perspectiva natural dices, pues ya, me amolé, ¿no? Pues de aquí hasta donde dé. Pero tenemos que aprender a ver lo que Dios dice acerca de nosotros. Lo que Dios va a hacer con nosotros. Si tú vas a ser un instrumento de Dios, pues Dios tiene que hacer algo, ¿no? Y Dios tiene que respaldar tu vida. Entonces, todo depende desde qué perspectiva o con qué mentalidad estás viendo las cosas. Desde una perspectiva totalmente terrenal, si te dicen estás enfermo, ¿qué pasa? Te deprimes. Hay gente que no sabe que está enferma y vive bien. Y nada más le dan el diagnóstico, le dicen estás enfermo y ¡pum! Pero necesitamos desde qué perspectiva lo estamos viendo. Sabemos que no somos inmortales, ¿verdad? En el cuerpo no somos inmortales. En el espíritu no tienes problema, eres inmortal. Pero en el cuerpo, pues nos vamos a morir algún día. Pero todo depende de con qué perspectiva estamos viendo las cosas. El segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versículo 14 al 17, podemos ver aquí la historia que había un rey que quería aprender al profeta Eliseo. Y ya lo tenían rodeado prácticamente, ¿verdad? Pero Eliseo podía ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta, porque Eliseo conocía a Dios, entendía las cosas espirituales, era un profeta de Dios. Entonces él tenía un entendimiento de las cosas espirituales. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que tener un entendimiento de las cosas espirituales. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y
oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y podemos ver cómo en este caso el que servía al varón de Dios pues tenía la vista muy corta, ¿verdad? No veía las cosas desde una manera totalmente terrenal, natural. Él decía, no, estamos rodeados, o sea, prácticamente aquí ya se acabó todo. Sí, y no fue la primera vez que este hombre, el que servía al varón de Dios, actuó o vio las cosas desde una perspectiva totalmente natural o terrenal, ¿sí? Actuó terrenalmente y vio las cosas de una manera terrenal. Si tú sigues leyendo, tú te vas a dar cuenta que él tuvo muchas situaciones como esta, que no veía las cosas desde una dimensión espiritual, sino que las veía desde una perspectiva totalmente terrenal. Entonces, el problema del ayudante de Eliseo era que no veía las cosas desde la perspectiva espiritual, sino terrenal. Por eso no podía ver lo que Eliseo veía. Yo no sé si tú has tratado con gente espiritual que está pasando por situaciones difíciles. Puede ser enfermedad, puede ser cualquier cosa, y tú las ves que son personas centradas, tranquilas, porque saben en el Dios que confían y saben que pase lo que pase, que no importa lo que pase con su salud o no importa lo que pase, saben que ellos confían en Dios. El evangelio no está pensado para gente que piensa con la mente terrenal, sino para aquellos que han desarrollado la mente de Cristo. Por eso es importante que nosotros estemos ejercitados en la mente de Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Por eso es necesario que, miren, nosotros tratamos con todo tipo de gente todo el tiempo. Pero ¿cómo actuamos nosotros que somos hijos de Dios? Y que la gente con la que tratamos, que sabe que no somos hijos de Dios, a veces se comporta de una manera más tranquila, más serena, con más fe, con más entendimiento que nosotros. ¿Qué está pasando ahí? ¿Con qué mente estamos operando? Te decía que el evangelio no está pensado para gente que piensa humanamente, sino para aquellos que han desarrollado la mente de Cristo. El apóstol Pablo hace la siguiente oración. Y creo que es una oración que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Efesios 1:18. Cita así: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Decíamos al principio que nosotros en Cristo somos bendecidos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se saben bendecidos? Y entendiendo esto, que la bendición, la mayor bendición que nosotros tenemos es Cristo. No hay una bendición más grande que Cristo, que tengamos a Cristo. Por lo tanto, usted es bendecido, ¿sí? Y teniendo a Cristo como esa bendición en usted, Cristo está impartido en usted, todo aquello, todos esos anhelos de su corazón, todo aquello que se necesita para el avance del reino está en usted. Y todo lo que nosotros erróneamente le llamamos bendiciones, que la Escritura le llama añadiduras, todas aquellas cosas que usted necesita para vivir, para comer, para vestir, todo lo que usted necesita, la Escritura le llama añadiduras. Todo eso está escondido en Cristo, ¿sí? Por eso, cuando el apóstol dice, pido a Dios que abra la mente para que vean, lo que Dios quiere que usted vea son las cosas desde la perspectiva de la mente de Cristo. Lo que Dios quiere que usted vea es todo lo espiritual que está en favor de usted, porque usted está en Cristo. Y lo que Dios quiere que vean y sepan es
lo que Dios tiene preparado para usted. Y dice que entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. ¿Sabes por qué hay gente que no participa de las bendiciones que ya les pertenecen? ¿Sabes por qué hay gente que no participa de esas bendiciones? Porque no puede verlas, no las puede entender, no las puede dimensionar. Es más, para muchos se les hace mucho y se sienten inmerecedores de aquellas cosas. Déjame decirte algo, terrenalmente todos somos inmerecedores de las cosas, pero por la gracia de Dios nosotros merecemos todas aquellas cosas, no por nuestros méritos, sino por la obra que Él hizo por nosotros, porque como dice la Escritura, a Él le plació darnos todas esas cosas. O sea, si se tratara de que viniéramos delante de Dios y le dijéramos, yo merezco esto, fuera de Cristo, nosotros no merecemos nada. Bueno, de hecho sí, la Escritura dice que merecemos la muerte, pero en Cristo nosotros somos participantes de la naturaleza divina y por estar en Cristo nosotros participamos de todas aquellas cosas. Esta oración que el apóstol Pablo hace pertenece al pacto eterno. No podemos negar que los sentidos naturales están más ejercitados que los espirituales, ¿sí? Ese es un problema. Los sentidos naturales han sido más ejercitados que los espirituales. Pero creo que podemos poner cartas en el asunto y empezar a trabajar para que Dios pueda obrar en nuestra vida, para que Dios pueda mostrarnos y para que podamos ser la iglesia que Dios ha pensado en su corazón para este tiempo, ¿sí? Entonces, todo pensamiento se tiene que someter a la mente de Cristo. La mente de Cristo, fíjate, la mente de Cristo es el arma más poderosa que Dios le ha dado a sus hijos, a su iglesia, ¿sí? Es la mente de Cristo la que trae ideas creativas y es la mente de Cristo la que trae progreso a nuestras vidas. Hay gente que tiene mentes brillantes, mentes impresionantes, pero que están, como dice la Escritura, embotadas. Hay gente que tiene dones, talentos, habilidades para hacer cosas y que a veces tú los ves y dices, si yo tuviera ese don, ese talento, esa habilidad, si yo tuviera esa mente, si yo tuviera esas capacidades, ¿qué no haría, verdad? Pero no las tengo yo. Las tienen otras personas a las cuales Dios le plació dárselos. El problema es que cuando nosotros no operamos en esa mente de Cristo, todo aquello que tenemos no puede expresarse, ¿sí? No puede tener una manifestación, porque nosotros fuimos diseñados para operar con la mente de Cristo. En conclusión, usted fue diseñado para operar con la mente de Cristo. Usted está en Cristo y fue diseñado para operar con la mente de Cristo. Aunque naturalmente sí, usted sigue cultivando su mente natural, pero créame que si su mente natural es muy culta, muy entendida, ¿sí? Muy tiene una riqueza de todo lo que usted ha tenido, pero si la mente de Cristo está por encima de su mente natural, usted créame que Dios lo va a usar de una manera poderosa. Y tenemos un ejemplo en la Escritura, ya con esto cierro, del apóstol Pablo, o como en su momento cuando Dios lo alcanzó, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un personaje que tenía un peso en la sociedad muy grande, porque dice que él era ciudadano romano. Saulo de Tarso era un personaje que tenía un peso impresionante en la religión judía, porque él era un hombre que pertenecía a los fariseos. Y dice que fue instruido por el sumo sacerdote Gamaliel, ¿sí? Saulo de Tarso era una persona
que no vivía del evangelio, sino era una persona que él tenía su propia empresa o su propio negocio. Entonces, era una persona que bajo los estándares del mundo, él era una persona de éxito, ¿sí? Pero Saulo de Tarso, bueno, después Pablo, ya como Pablo, porque Dios le cambió el nombre, ya como Pablo, dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y ahora las tengo como pérdida o como basura con tal de ganar a Cristo. Él se dio cuenta que todas aquellas cosas que tenía de una manera natural, que habían llegado a su vida de una manera natural, comparados con Cristo, eran basura. Comparados con Cristo, no eran nada. Pero en Cristo, todo eso que Dios tuvo, o todo eso que Dios le dio, Él fue el hombre que nos sigue instruyendo hasta nuestros días. Fue el instrumento que Dios utilizó para instruirnos hasta nuestros días, porque el mayor número de cartas de la Escritura del Nuevo Testamento fueron reveladas o fue una revelación que Dios le dio a él para instruir a las iglesias, ¿sí? Y todo esto fue por alguien que entendió que lo espiritual tenía un peso superior a todo lo natural, a todo lo que nosotros podemos alcanzar en esta tierra. Si tú eres una persona de éxito, y sé que lo eres, si tú has alcanzado cosas que los demás no han alcanzado, espera y permite que tu vida sea guiada por la mente de Cristo y Dios te va a llevar a niveles superiores. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y yo te pido, Señor, que de la misma manera que el apóstol Pablo oraba para que los efesios pudieran entender, Señor, yo también pido que tú abras su mente para que ellos puedan ver, para que ellos sepan, Señor, lo que tú tienes preparado para aquellos que tú has llamado, Señor, para que ellos puedan participar de las ricas y abundantes bendiciones que tú nos has dado, Señor, a los que estamos ahora en Cristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, pues les pedimos compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.